Hola a todos. Este fanfic no me pertenece. El creador original es Mikora. En la descripción les dejaré el link directo para que puedan ir a leer la obra y apoyar su excelente trabajo. Subaru y las 7 estrellas Mikora capítulo 9. Lo que se llevó el viento notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo, lo usé otra vez, no, me obligaron a usarlo. Manipular el tiempo, para muchos, sería un don. Un sueño. El tipo de poder por el que cualquiera vendería su alma sin pensarlo. Pero como dijo Alibel una vez, si los beneficios son grandes, el precio es igual de alto. Regreso por muerte, murmuré. Un nombre apropiado. Porque para activar este superpoder, necesito morir. Literalmente. No hay atajos, ni trucos, ni caminos fáciles. Morir es desagradable. Es doloroso. Es solitario. No tengo tiempo para pensar en eso. Quedan menos de 15 minutos, me busca. Perder. Esa mujer, esa señorita desconocida, me busca. Ni siquiera la he conocido antes, pero puedo sentirlo. Percibí su intención asesina como si me clavara una daga invisible. Es triste, ¿no? La primera mujer interesada en mí, quiere matarme. Y Eris no pudo detenerla. He visto entrenar a Eris y Celia. Sé lo que son capaces de hacer. Esa mujer, está en otra liga. Y para colmo, Alibel no está. Mar maldita. Está en una misión. ¿Cómo me encontré? ¿Me seguí mientras luchaba con Eris? ¿O fue capaz de ver a dónde escapé? No lo sé. Mi mente va a 1000 por hora. El tiempo corre. No tengo un plan perfecto, pero al menos, tengo una idea. Primero, Subaru. Una voz lo interrumpe, clara como una campana, cálida como la brisa del atardecer. Frente a Subaru, estaba una hermosa semihumana de orejas felinas, con cabello azul índigo que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sus ojos celestes me recordaban al cielo despejado, ese que nos acompaña todos los días en Banan. Meryl-san, dijo con un intento de sonrisa. Lo siento si te preocupa. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Preguntó ella, la preocupación palpable en su voz mientras cargaba a Cassia, quien dormía plácidamente entre sus brazos. Debe haberme caído mal el desayuno, eso es todo. Mintió. Pero no podía evitarlo. No ahora. Solo es una corazonada, pero creo que vendrá por mí. Pensaba Subaru, por eso, inspiró hondo. Pueden ir adelantándose al banco. Yo me desviaré al hospital para que me apliquen magia de agua. Así estaré al 100%. Eris, que había permanecido callada, entrecerró los ojos. Celia es buena con la magia de agua, intervino. ¿No sería mejor que vayamos a casa? Celia está con las estrellitas, respondió con rapidez, anticipando su duda. Y Piama está ocupada limpiando. Además, intenté aligerar el ambiente con una sonrisa torcida, hay que aprovechar el convenio que tenemos con el hospital, ¿no? Eris no parecía convencida. Sus ojos estudiaban a Subaru como si intentara ver más allá de sus palabras. Meryl tampoco dijo nada, pero su cola inquieta delataba su nerviosismo. Tibia, que se había quedado observando la interacción en silencio, abrió la boca para decir algo, pero en ese instante, ¡guau! Casiopea rompió en llanto. Un grito agudo y arrepentido, como si sintiera el peligro que se cernía sobre nosotros. Meryl, que acunaba a Cassia en sus brazos, comenzó a mecerla suavemente para calmarla. Pero la pequeña no se tranquilizaba. Vía. ¡Ah! ¡Ah! Su llanto no era como siempre. Cassia, usualmente, gritaba cuando rompía en llanto, pero esta vez era distinta. Su voz no contenía simple incomodidad, sino un temor visceral que helaba el aire. Las presentes estaban atónitas por su comportamiento. Subaru, con el corazón encogido, no pudo seguir viendo esa escena en silencio. Dolido por el llanto y la expresión de su hija, se acercó y la tomó en brazos. Cassia, en cuanto estuvo en su pecho, la pequeña rubia se aferró a Subaru con fuerza, entrando su carita contra él. Sus sollozos disminuyeron lentamente, como si su simple cercanía disipara el miedo. Bueno, papá va a ir al hospital por un tiempo, ¿sí? Así que sé una buena chica, ¿de acuerdo? La pequeña Cassia se calmó.
Ah, dejó de llorar, pensó Subaru, con una mezcla de alivio y tristeza. Le dio una ligera palmadita en la espalda, con ternura, antes de intentar entregársela de nuevo a Meryl. Trató de hacerlo. Pero no pudo. Cassia no lo permitió. Sus pequeñas manos se aferraron a su camisa con una fuerza sorprendente, como si se pegara a él como un escarabajo rinoceronte decidido a no soltarse. Kia. Ah. Justo cuando Subaru intentaba separarla de su pecho, Cassia rompió en un llanto aún más ruidoso, negándose a dejarlo ir. Cassia, Subaru apretó los dientes. Estaba feliz, por supuesto. Feliz de que su hija lo amara tanto. Pero no ahora. No en este momento. No cuando el peligro estaba a tan solo minutos de alcanzarlo. Le faltaron 10 minutos, como mucho. Y si se quedaba, Subaru volvió a intentarlo, forzándose a entregar a Cassia a Meryl. Esta vez logré hacerlo. Pero en cuanto la pequeña se separó de su padre, gritó como si estuviera a punto de morir. ¡Ah! ¡Kia! Su llanto resonó como una alarma. Inesperado. Desgarrador. Maya, quizás afectada por el llanto de su hermana, también rompió en llanto. Tibia no lo dudó. Se acercó de inmediato para cargar a la pequeña peliverde e intentar calmarla. Pero Subaru no podía perder más tiempo. Entonces, mientras me voy al hospital, Maya. Vaya. Ah. No te vayas, papá. No lo dijo con palabras. Pero Subaru sintió que eso era lo que intentaba decirle. Ella lo estaba deteniendo. Lo sabía. Pero tenía que irse. Si se quedara, las ponía en riesgo. Vía. Ah. Subaru echó un vistazo a Cassia, aún en brazos de Meryl. Lloraba como si hubiera visto un fantasma. Como si algo en él la asustara. Todos la miraban sin comprender. Confusos. Tensos. ¿Qué está pasando? Parecían preguntarse todos en silencio. Meryl, que no apartaba la vista de Cassia ni de Subaru, dio un paso al frente. ¿Por qué no te llevas a Cassia contigo al hospital? Parece que no quiere separarse de ti, sugirió con un tono suave, pero no ingenuo. Subaru parpadeó. No dijo nada. Pero Meryl sí. Ella no era ingenua. Esa reacción de Subaru hace poco, no era normal. Algo en su mirada. En la forma en que intentaba mantener la compostura. Esa sonrisa forzada. Ese me cayó mal el desayuno que no convencía a nadie. Lo había visto antes. En Kyo. Aunque los síntomas eran distintos, el sentimiento era el mismo. Y entonces lo comprendió. Recordó que Subaru había querido contarles un secreto. Pero no pudo. Como si algo se lo impidiera. Y si no podía hablar de ello, Subaru, dijo, con la voz más grave, seria y clara que pudo. Por favor, sé sincero con nosotras. Él no respondió. Tu estado de ahora está relacionado con ese secreto que querías decirnos. Tibia, al escuchar eso, quedó completamente inmóvil. Pero también lo entendió. Subaru estaba perfectamente bien hasta hace unos minutos. Y de pronto, actúa raro. Y justo ahora quiere ir al hospital. Solo. Dejándolas atrás. No era coincidencia. Eris, que hasta entonces no había intervenido, frunció el ceño. Alzó una ceja. ¿Un secreto? Pensó. Ella lo sabía. Subaru estaba mintiendo. Pero no lo confrontó. Porque sabía que tenía sus razones. Subaru quedó completamente inmóvil. La pregunta de Meryl lo había atravesado como una lanza. Sus palabras, simples pero directas, lo sacudieron por completo. Y aunque su boca no pronunció palabra, su rostro habló por él. Ese leve sobresalto. Esa forma en que sus ojos se abrieron ligeramente. La expresión que apenas pudo ocultar. Las tres doncellas lo notaron. Y en medio de los llantos de Casiopeia y Maya, mientras la angustia llenaba el ambiente como un gas invisible, la presión en su pecho se volvió insoportable. El corazón le latía como tambor de guerra. Sudor frío le recorría la frente, las sienes, la espalda. Su rostro ya no podía ocultar el miedo. Estaba pálido. Frágil. La fachada se derrumbaba. No podía seguir definiendo. Alibel partió esta mañana hacia Priestella, soltó de pronto, con la voz quebrada, pero firme. Necesito que vayan a intentar contactarlo con unos mercenarios.
No escatiman en gastos. El aire se volvió más pesado. Las palabras, como un plomo que cayó sobre los hombros de las doncellas, se hundieron en la gravedad del momento. Eris, que intuía hacia dónde se dirigía esa línea de pensamiento, dio un paso adelante. Subaru, nuestras vidas están en peligro. Ella había demostrado lo que era capaz en un entrenamiento, cuando se enfrentó a Celia. Y sabía que Subaru tenía una idea de lo que ella era capaz. Su preocupación no era en vano. Subaru la miró. Tragó saliva. No puedo decirles cómo lo sé, pero sí. Probablemente, toda Banan está en riesgo de desaparecer. Las palabras retumbaron. Tivia, Meryl y Eris se miraron. Alarmadas. Las estrellitas seguían llorando. Sus pequeños cuerpos temblaban, sin saber por qué, pero sintiendo el miedo que se respiraba. Esa persona viene por mí, continuó Subaru, con los dientes apretados. Y en serio, me tengo que ir. Faltan pocos minutos para que llegue. Si me quedo aquí, es probable que arrase con todos. No podía explicar los bucles. No podía hablar del regreso por muerte. Pero podía ofrecerles una verdad a los medios. Meryl, que comprendía demasiado bien el subtexto, frunció el ceño. Su rostro se llenó de ira y dolor. Por eso querías irte. Quieres hacer de cebo. Sabes el peligro al que estás lanzando. No te dejaremos. Podrías morir. No tenemos tiempo para otro plan, replicó Subaru, forzando la serenidad. Al menos sé que probablemente vendrá por mí. Lo más importante ahora, son ustedes y las estrellitas. ¿Y acaso tú no lo eres? Gritó Tivia, con Maya entre sus brazos, temblando de impotencia. ¿No ves lo importante que eres para estas niñas? Cassiano quiere separarse de ti. Subaru bajó la mirada. Las palabras de Tivia lo atravesaron como cuchillas. Su expresión se volvió culpable. Vaciló. Pero, lo siento, murmuró, con voz baja, apenas audible. Pero la decisión está tomada. Si me quedo, probablemente todos muramos. Al menos puedo ganar algo de tiempo escondiéndome. Se giró hacia Meryl. Cuando contacten con los mercenarios, díganle a Libel que Subaru ha usado ese poder. Las tres doncellas quedaron perplejas. Esa confesión, directa, inesperada, fue suficiente para que las piezas encajaran. Meryl dio un paso adelante, hablando por todas. ¿Tu poder está relacionado con ese secreto? Subaru no respondió al instante. El silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse. Y luego, simplemente avanzando. Temía que el tabú se activaría, pero esta vez, no lo hizo. Pasaron unos minutos. Cassiopea y Maya seguían llorando. El ambiente era sofocante. Como si el mundo se detuviera un segundo antes de la tormenta. Subaru sabía que le faltaban 5 minutos. Y por eso, tomó aire, sostuvo la mirada de las tres y dijo. Lo siento. Pero yo tengo que ir. Se giró. Después de mandar el mensaje, les recomiendo que se refugien en la casa. No quiero que se acerquen a donde yo estaré. Tivia, con el rostro desencajado por la ansiedad, corrió hacia él y le sujetó el brazo. Al menos lleva a Eris contigo. Estarías más seguro con ella, Subaru negó suavemente con la cabeza. Recuerda, estoy asumiendo que viene por mí. Si me equivoco, no puedo dejar a nadie desprotegido. Tivia apretó los labios con fuerza. Lo sabía. Sabía que tenía razón. Pero, odiaba admitirlo. Subaru, al verla así, le dio unas suaves palmaditas en la cabeza. Su sonrisa, esta vez, fue real. Genuina. Dolorosa. Estaré bien, Tivia, me esperan para la cena, ¿sí? Es una promesa. Tivia, con lágrimas en los ojos y Maya aún en brazos, avanzando con dificultad. Meryl, desconsolada, también bajó la cabeza en señal de aceptación. Eris no dijo nada. Pero lo entendió. Quería detenerlo. Quería correr tras él y arrastrarlo de vuelta si era necesario. Pero sabía que, si algo les pasaba a sus hijas por su culpa, Subaru jamás se lo perdonaría. Y ella tampoco. Por eso, apretó los puños y habló con firmeza. Meryl, Tivia. Busquemos a los mercenarios. No podemos perder más tiempo.
Como si esas palabras eran la señal, las tres se despidieron de Subaru, con Kasia y Maya llorando desconsoladas. Y mientras sus pasos se alejaban entre el bullicio de la ciudad, Subaru corrió. Corrió en dirección contraria. Lo más lejos posible de la multitud. Con cada paso, una sola frase retumbaba en su mente. Una promesa, Supongo que debo cumplir la parte 2. Subaru avanzaba por la calle con paso decidido, con la camisa ligeramente desabotonada y los pantalones ajustados para el trajín de las últimas horas. En sus bolsillos tintineaban un par de monedas que pesaban más que nunca. Sabía exactamente a dónde iba. Un puesto de alquiler de dragones de tierra. No para huir sin más, sino para preparar una trampa. Para ser carnada. No tenía tiempo para dudas. Al doblar la esquina, 2 cuadras del puesto, un estruendo rompió el aire. Maldita mar. Una ráfaga de viento se deslizó veloz entre los puestos, levantando toldos, volando mercancías y esparciendo el caos. Subaru no perdió ni un segundo. Sabía que esa era la señal de que ella ya estaba cerca. Que no podía permitir que los demás se vieran envueltas. Si vienen por mí, murmuró entre dientes, haré que me encuentren. Los caballeros de la ciudad se apresuraron hacia el lugar del estruendo, con las armas listas y la mirada tensa. No entendían qué o quién había provocado tal desastre, pero la ciudad ya estaba en alerta máxima. Subaru dobló la esquina a paso acelerado, con la camisa ligeramente sudada por el esfuerzo y las monedas tintineando en sus bolsillos. Frente a él se alzaba el modesto puesto de alquiler de dragones de tierra, esas bestias lentas y robustas, pero perfectas para lo que necesitaba. No había tiempo para dudas. Sin mediar palabra, se acercó al encargado, un hombre de mirada astuta que ya conocía a los dragones de la ciudad. Sacó las monedas y las deslizó sobre la mesa. Necesito uno. Ahora. El hombre ascendiendo, señalando a una criatura pesada y recia, con escalas color tierra y una poderosa cola que arrastraba tras ella. El dragón de tierra no era veloz ni elegante, pero podía atravesar cualquier terreno con fuerza y resistencia. Subaru subió con rapidez, sintiendo el temblor vibrante bajo sus muslos. Sabía que apenas tomaría vuelo, ella lo detectaría, pero era parte del plan. Voy a ser el señuelo, pensó con voz interior. Mientras me siga a mí, los demás estarán a salvo. Apenas el dragón empezó a moverse, Subaru no perdió tiempo y ordenó que lo llevara lo más lejos posible, alejándose de la gente, de los puestos, de las estrellitas y de las doncellas. El dragón avanzaba a paso firme y constante, levantando nubes de polvo a su paso. Espero que Alidel reciba el mensaje a tiempo, susurró con un nudo en la garganta. Solo necesito ganar tiempo. Deténganse. No se acercará más. Las voces desesperadas de los caballeros retumbaban entre los restos de lo que alguna vez fue un camino de patrullaje. Los escombros flotaban, las hojas eran arrancadas de cuajo de los árboles y la tierra misma se estremecía por la presencia de esa persona. No, ni siquiera merecía ser llamada así. Ese ser, ese ente era un huracán con forma femenina. ¡Adag! Mi brazo. Mi brazo. Los gritos de agonía se elevaban cada vez que alguien osaba acercarse. Las cuchillas de viento giraban en torno a ella con la velocidad de la muerte. Aquellos que intentaban flanquearla terminaban cortados en carne viva, sus armaduras desgarradas como si fueran papel mojado. Formación defensiva, atrás. No ataquen sin orden directa. Vociferó el caballero de mayor rango, levantando una mano con firmeza. Era Sigdol, un veterano con años de campañas, pero cuyo templo temblaba ante la figura que tenían delante. Y no era por cobardía. No, era por instinto. El instinto de supervivencia que le decía que luchar sería un suicidio. Sigdol-sama, debemos atacarla ahora. Seguro está agotada o recargando energía. Rugió uno de los soldados, visiblemente alterado por las bajas. No, no te dejes cegar por la rabia, respondió Sigdol sin apartar la vista del epicentro de la tormenta. Algo no encaja. No está atacando, creo que intenta retirarse. Y vamos a dejarla ir como si nada. ¿Qué hay de nuestros compañeros caídos? Van a morir en vano. Sus subordinados estaban al borde del colapso, y él lo entendía. Pero también sabía que si se equivocaban ahora, ni uno solo viviría para contar lo ocurrido.
Fue entonces cuando la vio más de cerca. Aquella figura femenina, etérea, de cabellos plateados que danzaban con el viento como si fueran parte de él. Su rostro era de una belleza antinatural, sublime, pero sus ojos eran como cuchillas. Odiaban todo. Tan hermosa como desalmada, como una Shinigami, un recuerdo enterrado floreció en su mente. No puede ser, sus labios temblaron mientras la verdad se manifestaba en su cabeza como un rayo. Porol. Es el gran espíritu del viento, Sarestia. La Shinigami más hermosa. El silencio se apoderó del campo. Y luego, vino el miedo. Un miedo crudo y seco, que cayó por la espalda de cada caballero como una daga congelada. Retirada inmediata. Evacúen. Contacte con Alibel-sama. No somos rivales para ella. Pero antes de que pudiera terminar de dar la orden, un cambio drástico se sintió en el aire. El maná comenzó a acumularse de nuevo a su alrededor. El mundo parecía contener el aliento. Sarestia estaba furiosa. Una presión invisible los aplastó a todos, dejándolos temblando en su sitio. Y sin previo aviso, se giró. Los vientos a su alrededor volvieron a formar espirales letales, y con un solo paso, se lanzó hacia el norte. Rumbo a Kyo. Inmediatamente contacten a todos los caballeros del norte. Y a los mercados disponibles. Usen los espejos de comunicación y evacúen las aldeas de la zona. Mientras tanto, al otro lado del bosque cercano a la frontera con Kyo, Subaru Natsuki cabalgaba sobre su dragón de tierra, intentando encontrar una salida segura. El silencio del bosque contrastaba con el temblor que sentía en su pecho. Solo pensaba en ellas. Sus hijas. Sus doncellas. Su única familia en este mundo extraño. Estaban una salva. Pero él, no quiero morir. El pensamiento brotó con fuerza. Crudo. Claro. Dolorosa. No era cobardía. Era miedo. El tipo de miedo que solo quien ha muerto conoce. El que se clava en lo profundo del alma, incluso después de resucitar. Recordó lo que Meryl y Tibia le habían enseñado, que al oeste de Kararagi habitaba un gran espíritu de viento. Hermosa. Letales. Sarestia, la Shinigami más hermosa, murmuró, con un nudo en la garganta. Una usuaria de magia de viento de enorme poder. De belleza sobrenatural. De personalidad volátil. Coincidencia. Hacer. ¿Pero por qué vendría por mí? ¿Qué hice yo? Subaru no se priorizaba. Nunca lo hacía. Aunque había superado parte de su trauma familiar, aunque había madurado, aún caía en el mismo error. Poner a todos por delante de sí mismo. Ser padre no significaba inmolarse sin pensar. Había otras formas de proteger. El dragón frenó en seco. Subaru sintió el tirón en todo el cuerpo. ¿Eh? Un déjà vu. Ese silencio. Ese terror anticipado. Y entonces la vio. Justo en medio del camino, de pie, con su melena plateada bailando al compás del viento. Sarestia. Pero ahora, vestida de blanco. El dragón no se mueve. El miedo le nublaba los sentidos. Era como una presa ante su depredador. Y aunque Subaru también lo sintió, su cuerpo actuó por sí solo. ¿A dónde? ¿Para qué? No lo sabía. Era estúpido. Ella ya lo había visto. Estaba tan cerca que podría haberlo tocado. Pero el miedo irracional, el instinto de quien ya ha muerto, lo hizo actuar sin pensar. Y Sarestia lo observaba en silencio. Desde el amanecer había tenido un mal día. Como cada mañana, fue al río a lavarse la cara, luego buscó una bestia para practicar sus cortes, y finalmente se dirigió a una aldea donde esperaba encontrar traficantes de personas para desmembrar. Lo disfrutaba. Odiaba a esa clase de humanos. Pero hoy, había olvidado lo más importante. Su esfera de luz. Cuando se dio cuenta, ya estaba en medio del pueblo. Regresó volando a su hogar y griega. Ya no estaba. Se la habían robado. Malditos, masculló en voz baja. Se concentró. Sintió el maná residual de su esfera. El rastro la llevó a Banyan. Estaba a medio camino, cuando lo vio. Un humano con enorme afinidad espiritual. Una de las más altas que había percibido en siglos. Pero también, un hedor sucio, pútrido, como si la muerte estuviera adherida a él. Además, había algo más. Le tema.
No como quien teme a un espíritu cualquiera, sino como alguien que la había enfrentado antes. Viene de Vannan. Yo lo reconozco. No quiero verme. Yo teme. Como si supiera lo que soy, él sabe de mi esfera, y me teme. Haré que fuerte. ¿Acaso cree que puede escapar? Ella levantó la palma de su mano. Fura. Una explosión de viento lo derribó. Subaru rodó por el suelo, arañando la tierra, rasgando su túnica. Antes de que pudiera parpadear, Sarestia ya estaba frente a él y su voz, cortante como el hielo. ¿Dónde está mi esfera de luz? Subaru empezó a temblar. El sudor corría por su rostro. El corazón le latía con fuerza inhumana. El recuerdo de su muerte anterior lo asaltaba con claridad. Sarestia lo miraba con una ceja alzada. Pero no se reía. No se burlaba. Esperaba. Y Subaru no podía responder. Sus labios se movían, pero no formaban palabras. Su respiración estaba entrecortada. Las lágrimas corrieron sin permiso. La garganta se le cerraba. Hiperventilaba. Sarestia entrecerró los ojos. No vas a hablar. Levantó la mano otra vez. El viento se acumulaba, vibrando de nuevo a su alrededor. Su instinto asesino, esta vez, era real. Te lo preguntaré una vez más, ¿dónde escondiste mi bola de luz, o quieres que te lo saque a las malas? Pero lo que recibió como respuesta no fue una palabra. Fue un grito. ¡Allá! ¡Allá! No yo compañeros, por favor. No quiero morir. No quiero morir otra. Su voz era un lamento desgarrado, su garganta gritaba desde lo más profundo de su alma, su cuerpo entero temblaba como un cachorro empapado frente al lobo. Sarestia entrecerró los ojos. No le gustaba que la ignoraran, pero esto no era ignorancia. Era otra cosa. Por su parte Subaru cometió un error. Subaru no estaba pensando. Su mente, colapsada por el pánico, simplemente se soltó. Y en esa desesperación, cometió un tabú. Un susurro invisible desgarró el aire. El tiempo, por un segundo, pareció detenerse. Sombras retorcidas se formaron en el suelo como tentáculos, bailando bajo él. Subaru se llevó las manos al pecho, ahogado por un presionado invisible. Su corazón latía fuera de ritmo, su respiración se cortaba, y luego, la sangre brotó. Por los ojos. Por la nariz. Por los oídos. Sarestia abrió los ojos de par en par, sorprendida. Hasta ese momento solo había querido intimidarlo, forzarlo a hablar. Pero ver ese estado, era como ver a alguien ser devorado desde dentro. ¿Qué demonios? Subaru cayó de rodillas, luego de lado, como un muñeco de trapo. Su rostro empapado en lágrimas ahora también lo estaba en sangre. Sarestia dio un paso atrás. No por miedo, sino por desconcierto. Su expresión, habitualmente imperturbable, mostraba algo que rara vez experimentaba: duda. Había levantado a ese humano por el cuello de la camisa momentos antes. Había pretendido asustarlo. Interrogarlo con la firmeza que se merecía quien le robó su esfera. Pero cuando lo vio llorar y suplicar, cuando sus palabras no eran defensas sino ruegos, parecía un niño. No solo por su aspecto juvenil, sino por esa fragilidad que le recordó a los cachorros humanos que a veces veía en aldeas lejanas. Aquellos que se ocultaban tras las faldas de sus madres cuando sentían peligro. Ese miedo, murmuró, más para sí misma que para él. No era el tipo de miedo de alguien culpable. Era algo más puro, más crudo. Como si realmente creyera que ella era su verdugo. Como si lo supiera desde antes. Es como si ya hubiera muerto a mis manos, iba a decirle algo. Detenerlo. Pedirle que se calmara, que solo necesitaba una respuesta. Pero no tuvo oportunidad. El aire se llenó con un hedor nauseabundo. Ese olor, sucio, denso, pútrido. Sarestia arrugó la nariz. Había percibido ese aroma antes. El miasma. Y justo entonces, Subaru cayó. ¿Qué? Sarestia se inclinó de inmediato, dejando atrás toda su altivez. Lo giró con cuidado y lo tomó entre sus brazos, observando su rostro ensangrentado, su piel pálida, sus ojos semicerrados. Por un instante, uno muy corto, pero muy real, sintió culpa. Me habré precipitado. Pensó, apretando los dientes. Su miedo, era genuino.
Esos ojos, no eran como los de los traficantes. Eran de alguien, roto. Aterrado. Le colocó una mano sobre el pecho. El corazón aún latía. Rápido, pero estaba vivo. ¿Le habrá dado un infarto del susto? La idea la perturbó más de lo que esperaba. No porque le importara especialmente su vida, aún no, sino porque odiaba equivocarse. ¿Y si lo había acusado en falso? No. Negó con la cabeza, su cabello plateado ondeando con suavidad. Absolutamente no permitiré que muera, al menos no hasta que se demuestre que fue el culpable. Con más delicadeza de la que uno esperaría de un ser que podía convocar tormentas, acunó a Subaru entre sus brazos. Su cuerpo aún temblaba débilmente, como si luchara entre este mundo y otro. TCH, Sarestia se levantó con él en brazos y caminó hacia el río más cercano, guiada por el sonido del agua y el instinto de que al menos allí podría ser algo útil. El paisaje a su alrededor, antes lleno de tensión, parecía calmarse ante su presencia. Las ramas se abrirían a su paso. El viento se contiene. Ya en la orilla, se arrodilló. Con una tela que sacó de su ropa, mojó un extremo y comenzó a limpiarle el rostro a Subaru con cuidado. Primero los ojos. Luego la nariz. Después de las orejas. Las manchas escarlatas se diluían en el agua, y su expresión severa se suavizaba imperceptiblemente. No tiene heridas visibles, notó con un poco de sorpresa. Era verdad. A pesar de haber colapsado, de sangrar como si estuviera al borde de la muerte, no tenía ni un solo corte, ni una sola contusión. Su piel estaba intacta. Dejó esa idea para más tarde. Lo que importaba ahora era otra cosa. Se concentró, intentando rastrear el maná de su esfera de luz. Era parte de ella. Su esencia. Y sin embargo, no lo siento. Ni rastro. Frunció el fruncido, irritada. No le están usando. Maldición, sin maná, sin pulsaciones, sin aura, encontrarla le tomaría mucho más tiempo. Lo cual significaba que este incidente había sido un retraso innecesario, ¿o no? Sarestia bajó la mirada. El joven de rostro pálido dormía en sus brazos. Tembloroso, vulnerable, respirando con esfuerzo. TSK. No te atrevas a morirte todavía. Acarició su cabello sin pensarlo. La Shinigami más hermosa no era conocida por mostrar piedad. Y sin embargo, algo, en él, la había hecho dudar. Parte 3. Subaru no supo en qué momento la oscuridad lo había consumido. Solo que, al recuperar la conciencia, su cuerpo entero parecía estar hecho de plomo. Un tenue murmullo del viento entre los árboles fue lo primero que escuchó. Al abrir lentamente los ojos, se encontró echado sobre una cama improvisada de hojas secas, dispuestas con torpeza pero con cierto cuidado. Aunque el colchón vegetal no era el más cómodo, el dolor más punzante provenía de su pecho, y de su cabeza, que latía como si fuera a estallar. Gimiendo levemente, llevó una mano al centro de su torso. Un escalofrío lo recorrió cuando su memoria comenzó a reactivarse. Esa mujer, murmuró, mientras sus ojos temblorosos recorrían el entorno. Y entonces, como si respondiera a su llamado silencioso, unos ojos color amarillo se clavaron en él. Estaba allí. Sentada cerca del fuego, con una pierna cruzada sobre la otra y una expresión que, si bien no era hostil, tampoco podía catalogarse como benigna. Sarestia lo observaba como quien contemplaba un animal herido que podría morir en cualquier momento. Subaru intentó incorporarse, pero la imagen de su rostro, la misma que había visto justo antes de perder el conocimiento, lo asaltó con brutalidad. El pánico volvió a apoderarse de su cuerpo. Tembloroso, se llevó una mano a la boca, intentando contener un grito, pero sus ojos ya habían comenzado a brillar con terror. Sarestia, suspirando con leve fastidio, decidió cortar el momento. «Oye, ¿así es como agradeces a tu salvadora?», dijo, sin moverse de su sitio. «No te voy a hacer nada, a menos que me des motivos». Su tono era firme, seguro, pero no agresivo. Subaru, sin embargo, se mantuvo tenso. Sus pupilas temblaban, y su respiración entrecortada traicionaba cualquier intento de mantener la calma. Recordó, de golpe, que había gritado algo prohibido. No lo había hecho con intención, simplemente lo escupió por el miedo, pero aún así, rompí el tabú, murmuró para sí, horrorizado.
Entonces se percató de algo más. Estaba limpio. No tenía rastros de sangre en el rostro ni en las ropas, y su cuerpo no mostraba heridas visibles, pese al brutal sangrado anterior. ¿Acaso, ella lo había limpiado? La idea le resultaba extraña, casi imposible, pero estaba allí. Consciente, vivo, y aparentemente a salva. Ah, gracias por salvarme, balbuceó con voz temblorosa. Disculpa que te tenga miedo, es que estaba seguro de que, me querías muerto. Sarestía ladeó ligeramente la cabeza, arqueando una ceja. Su mirada se volvió más aguda, como si intentara descifrar si esas palabras eran honestas o parte de alguna estratagema. Al final, frunció los labios y respondió con un dejo de irritación. ¿Por qué te querría muerto si es la primera vez que te veo? A menos que, sus ojos se entrecerraron. No me habrás robado mi esfera de luz, ¿verdad? El cambio en su voz fue sutil, pero letal. De repente, el aire a su alrededor pareció enfriarse. Subaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No porque la acusación tuviera sentido para él, sino por el modo en que ella lo dijo, como si estuviera lista para ejecutar una sentencia con solo un chasquido. «Esfera de luz», repitió él, sin entender. «No sé de qué hablas. Y en cuanto a lo de querer matarme, ni siquiera lo sé. Solo recuerdo que te vi en Banan, estabas causando un alboroto, y. Tus intenciones hacia mí eran claramente asesinas». Sarestía frunció el ceño, evidentemente desconcertada. «¿Plátano? ¿Disturbios? Yo no estuve allí». Su voz sonaba confundida, pero no menos firme. Luego, lentamente, su mirada se desvió hacia un punto invisible en el suelo, como si procesara una idea horrible. A menos que, Subaru contuvo la respiración, observando cómo cambiaba su expresión. «La persona que me robó la esfera haya tomado mi forma», exclamó, golpeando el suelo con el puño. «¡Qué despreciable!». Por su parte, Subaru, al escuchar que alguien se había hecho pasar por Sarestía, comenzó a atar cabos. Recordó que la mujer que lo había atacado en Banan vestía de negro, a diferencia de ella. También, esta Sarestía, aunque impredecible y algo intimidante, no mostró la misma hostilidad asesina que la otra. Era más fría, pero no letal. Sus emociones se mezclaban entre orgullo, sospecha y cierta compostura contenida, muy diferente a la presencia abrumadora que se sentía en Banan. «Así que, esta no es la misma Sarestía que me atacó», pensó Subaru, clavando sus ojos en ella, reflexionando en silencio. Sarestía, al notar cómo Subaru la observaba fijamente sin decir nada, frunció el ceño. El silencio se prolongaba y su mirada no se apartaba de ella, lo que la llevó a malinterpretar la situación. «¿Qué te pasa?», soltó de golpe, molesta. «¿Por qué me miras así? ¿Acaso estás teniendo pensamientos impuros? Hombres, siempre tan predecibles». Subaru parpadeó, desconcertado. «¿Qué? No. Para nada», exclamó, visiblemente ofendido. «No te estaba mirando así. Estaba pensando en lo que dijiste, sobre la otra persona que se hizo pasar por ti. Solo eso». Sarestía arqueó una ceja, incrédula. Claro. Es típico de los humanos», murmuró con sarcasmo. «Sobre todo los hombres, actúan como lobos apenas bajan la guardia». Subaru suspiró, frustrado. Apretó los dientes un momento antes de replicar con firmeza. «Escúchame bien. Soy padre. Padre de 7 hijas hermosas. Y créeme, no tengo tiempo para pensamientos lujuriosos ni para líos amorosos». Sarestía parpadeó, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. «7 hijas», repitió, dejando escapar una breve risa entre dientes. Entonces tenía razón. Para tener tantas hijas siendo tan joven, eres más lujurioso de lo que aparentes. Subaru se ruborizó de inmediato, agitando las manos frente a sí. No. No es eso. Fueron circunstancias especiales, dijo rápidamente, sin querer profundizar. No es lo que piensas. Sarestía lo observó por un segundo más antes de ladear la cabeza y sonreír con ironía. Circunstancias especiales, suena conveniente. Aunque no me molestaré en indagar. Tu cara roja lo dice todo. Subaru desvió la mirada, visiblemente incómodo.
Pero tras un momento, respiró hondo, se incorporó con seriedad y la miró de nuevo. Mi nombre es Natsuki Subaru, dijo, dando un paso al frente. Si realmente eres Sarestia, el gran espíritu del viento, entonces creo que deberíamos empezar de nuevo. Sarestia lo miró con un deje de sorpresa, pero luego se llevó una mano al pecho y se inclinó levemente. Soy Sarestia, el gran espíritu del viento. Una entidad nacida del flujo del maná y libre como la corriente que cruza los cielos. Ambos se quedaron en silencio por un instante, como si el aire mismo contuviera la respiración. Entonces Subaru habló. Sarestia, quiero ayudarte a recuperar tu esfera de luz. ¿Y qué querrías tú de mí, humano? Preguntó ella con ligera cautela. Protección. Porque por alguna razón, sé que ese otro tú vendrá por mí. Ya lo ha hecho antes. Y si alguien ha robado tu forma, eso me convierte en objetivo, ¿no? Sarestia entrecerró los ojos, analizándolo una vez más. Pero esta vez, lo que vio en Subaru no fue duda ni arrogancia, sino una honestidad desarmante. Una petición razonable, y extrañamente sensata viniendo de alguien como tú. Entonces, sin añadir más palabras, se acercó lentamente, extendiendo su delicada mano hacia él. El aire a su alrededor giró en espirales invisibles, como si los elementos respondieran a su decisión. Muy bien. Acepto tu propuesta, Natsuki Subaru. Subaru también extendió la